Buenas tardes, apreciados estudiantes. Les doy la bienvenida. Voy a ser su tutor para esta materia, para esta etapa de su formación académica. Mi nombre es Mavi Hurtado. Eh, Poseo experiencia académica. Soy magíster en educación y docencia de la Universidad UTEL de México, especialista en derechos humanos de la Escuela Superior de Administración Pública, y también tengo una diplomatura en mediadora en ABA de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Les doy la bienvenida a este su curso del método científico y sus etapas, con el fin de sacar adelante toda la parte investigativa. em, Estoy aquí con el fin de colaborarles. Bueno, entonces les presento la tabla de contenidos que vamos a desarrollar, eh, los propósitos que vamos a llevar a cabo con el desarrollo de este tema, el desarrollo del tema como tal. Vamos a ver el concepto de método científico, las características, los pasos. Vamos a ver un ejemplo de cómo desarrollar un método científico. Vamos a desarrollar ahí en medio de este contexto una evaluación diagnóstica para medir que más o menos que ustedes están empapados en cuanto al tema. Vamos a desarrollar como quinto punto una evaluación de todos los temas vistos, ¿sí? De todos los componentes del método científico. Luego veremos las conclusiones y finalmente el referente bibliográfico que vamos a desarrollar con este tema. Bueno. Bueno, muchachos, el propósito para desarrollar este tema es, primero, que ustedes entiendan que la investigación científica, como una forma particular de abordar la realidad, que ustedes sean esos científicos, esos investigadores que desean buscar respuestas a todo aquello a esos interrogantes que se van presentando en la vida diaria. ¿M? Comprender el proceso investigativo como un fenómeno dinámico, o sea, no es algo que se queda estático y poder que ustedes desarrollen las fases y etapas del proceso del método científico. Como tercer punto, analizar la metodología, las fases de la etapa de la investigación, del proceso investigativo, que lo puedan llevar a cabo ustedes en la vida diaria, el porqué de las cosas que ocurren. Bueno, eh, vamos a desarrollar ahora la evaluación diagnóstica, una prueba diagnóstica para medir algo de los conocimientos que ustedes de pronto en los niveles anteriores pueden haberlo visto o es nuevo para ustedes quizás. Entonces, es una técnica ordenada para no poder obtener información objetiva de la realidad y del entorno. Durante este proceso, la persona que investiga busca responder preguntas críticas sobre únicos fenómenos para lograr comprenderlos. ¿Ustedes qué consideran que es verdadero o es falso? Eh, falso, verdadero, ok, verdadero, verdadero, falso, bueno, listo, falso. Perfecto, eso es falso porque eso es una técnica ordenada. ¿Y qué es esa técnica ordenada? El método científico es la definición del método científico. Siguiente, el método científico tiene como finalidad. ¿Qué busca el método científico? Busca establecer relaciones entre hechos para enunciar leyes, teorías que expliquen y fundamenten el funcionamiento del mundo. ¿Ustedes consideran que eso es falso? Bueno, verdadero. Ok, sí, es verdadero. ¿Por qué? Porque el método científico que busca explicar fenómenos del funcionamiento de la vida diaria y su entorno. Ok, bueno, continuemos. ¿Consideran ustedes que son 15 las características del método científico? Bueno, falso, verdadero, falso. Son 5 las características principales del método científico, ¿no? Son características del método científico riguroso, objetivo, progresivo, irracional y verificable. ¿Será que el método científico tiene como una característica ser irracional? Bueno, entonces, ¿verdadero o falso? Bueno, falso. Ok, es falso. Las características del método científico es ser riguroso, objetivo, progresivo, racional y verificable, que pueda verificar ese hecho. Bueno, la última, verificable. La hipótesis propuesta debe poder ser aplicada, comprobada empíricamente a través de la experimentación. ¿Ustedes qué creen que es? Verdadero. Sí, debe ser verificable. O sea, mediante el proceso y la experimentación debemos comprobar
que esa hipótesis que hemos lanzado es verificable. Bueno, listo, listo. Entonces, con base en esta evaluación vamos a dar inicio al tema que nos ocupa, que es el método científico. Entonces, bueno, vamos a definir el método científico como una técnica ordenada para obtener información objetiva de la realidad y del entorno que nos ocupa, ¿cierto? Hay muchas cosas que uno pregunta, bueno, ¿por qué llueve hoy? Bueno, uno mira el día y dice, bueno, está como lluvioso, está nublado, va a llover. Otros dicen, no, quizás caliente el sol más tarde, bueno, en fin, ¿sí? Entonces, eso es lo que busca responder el método científico, ¿sí? ¿Cuál es la función? Establecer relación entre hechos y enunciar leyes y teorías, ¿sí? Que expliquen y fundamenten el funcionamiento de este entorno, del mundo que nos rodea. Bueno, entonces, para ahondar un poquito más en el concepto del método científico y sus etapas, vamos a ver un video donde nos muestra un ejemplo. Vamos a poner total atención al video. Bueno, Sí, sé que has estado regándolas. No sé qué puede estar mal. Queridos Tim y Moby, ¿qué es el método científico? Mateo. El método científico es el procedimiento que los científicos usan para tratar de explicar por qué ocurren las cosas como ocurren. Cuando la gente está tratando de entender el mundo que los rodea, muchas veces se encuentra con problemas que no sabe cómo responder. Aquí es cuando entra el método lógico, paso a paso, que los científicos usan para resolver problemas. Como aquí Moby, que parece tener un problema con sus plantas. El primer paso del método científico es identificar el problema para poder resolverlo. Correcto. La planta se está muriendo aunque está siendo regada cada día. ¿Por qué? Para resolver este problema, primero tenemos que entender lo que ya sabemos. Muy bien, las plantas necesitan agua. ¿Qué tipo de planta es esa? Una higuera. Bien. Ahora tenemos que hacer algunas observaciones acerca de la planta. Las hojas son cafés y se están cayendo, y la tierra es mojada y esponjosa. Ahora tenemos que hacer una deducción. Una deducción es lo que podemos suponer a partir de nuestras observaciones. De lo que observamos, podemos deducir que Moby está regando su planta demasiado. Ahora transformemos nuestra deducción en una hipótesis. Bueno, una hipótesis es una explicación que se puede comprobar de aquello que observamos. ¿Qué tal? Las higueras deben regarse únicamente una vez a la semana. Claro, es solo una suposición, pero al menos la obtuvimos partiendo de lo que ya sabíamos y de nuestras observaciones. Ahora debemos pensar en un experimento que pueda probar esta hipótesis. Este es el plan. Tenemos 4 higueras saludables, marcadas como A, B, C y D. Tienen el mismo tipo de maceta, la misma tierra y reciben la misma cantidad de luz solar. La única variable o elemento que va a cambiar será la cantidad de agua que recibirán. La planta A no recibirá nada de agua. La planta B se regará todos los días. La planta C se regará 3 veces a la semana. Y la planta D se regará solo una vez a la semana. Veremos qué pasa en un mes. ¡Tada! Ya pasó un mes y yo sigo con la misma playera. Hay que anotar las nuevas observaciones. La planta A no se ve muy bien. La B tampoco se ve muy bien, que digamos. La planta C se ve un poco mejor. Bien, la planta D está perfecta. Es hora de analizar nuestros datos. Basándonos en este experimento y en nuestras observaciones, parece que la higuera creció mejor cuando solo se le regó una vez por semana. De eso podemos sacar una conclusión. Las higueras crecen mejor cuando se les riega una vez a la semana. Bueno, claro.
Para realmente estar seguros, deberíamos repetir este experimento varias veces para evitar accidentes y variables que se nos pudieran haber olvidado. Si los experimentos no apoyan la hipótesis, entonces la hipótesis tiene que ser replanteada. Y hay que volver a empezar. Pero si muchos experimentos apoyan la hipótesis, entonces esta puede convertirse en una teoría. Bueno, en la ciencia, una teoría es cualquier hipótesis que se haya confirmado repetidamente por medio de pruebas experimentales. Una teoría que ha sido demostrada una y otra vez puede convertirse en ley, pero eso no significa que será cierta para siempre. En el sentido más estricto, realmente no existe la verdad científica. Los científicos siempre están aprendiendo cosas nuevas sobre el mundo que nos rodea, y nunca se sabe cuándo van a encontrar una prueba nueva que nos obligue a repensar nuestra comprensión del mundo. Bien, usar el método científico puede ayudarte a estar en lo cierto más seguido, y no solamente en las clases de ciencia. Solo tienes que asegurarte de hacer todos los pasos. Si formulas una hipótesis sin antes hacer observaciones, entonces realmente solo estás adivinando. Además, nunca podrás saber si tu hipótesis es correcta si no la compruebas con un experimento. ¡Ugh! Ok, bueno, podemos ver un ejemplo supremamente ilustrado para el tema que estamos viendo, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos ver? Que tenemos que aplicar paso a paso, o sea, ser muy rigurosos, paso a paso. ¿Para qué? Para poder desarrollar el método científico y que la hipótesis que planteemos tenga las siguientes características, ¿no? Características del método científico. Primero, ser riguroso, o sea, definitivamente, paso por paso, ¿sí? Si usted no es riguroso, cae en la trampa de no exponer una hipótesis, sino como a tiento, así como ciego. Ser objetivo, se basa en hechos concretos y comprobables, ¿sí? ¿Qué quería él saber? ¿Qué pasaba por qué se estaba muriendo la planta? ¿Por qué no avanzaba? Entonces eso es ser un hecho objetivo. Creencias y opiniones, no creencias, opiniones y deseos, no. Hacerlo con hechos de manera progresiva. ¿Sí? Los conocimientos no se obtienen, son acumulativos, ellos van desarrollándose de menos a más. Bueno, ser racional, utilizar la razón para realizar la deducción y la lógica, y no en opiniones o creencias, ¿sí? Ser racional. Vamos a qué, a averiguar qué está pasando con esta planta, ¿cierto? Vamos a utilizar el método científico, paso a paso, de manera racional. ¿Cómo la verificamos? Por medio de la hipótesis propuesta, ¿cierto? Se debe ser aplicada y comprobada empírica a través de la experimentación. Únicamente por medio de la experimentación podemos verificar nuestra hipótesis. Bueno, como se vio en el ejemplo. Bueno, vamos a realizar un trabajo colaborativo denominado foro colaborativo. Se solicita a los estudiantes ver el siguiente video titulado Características del método científico, elaborar participación en el foro colaborativo y también retroalimentar a dos compañeros acerca del tema que nos ocupa. Bueno, entonces vamos a clicar acá, ingresan a la plataforma, foro de discusión, método científico y sus etapas, ¿listo? Y entonces la idea es que con respecto al video, a este video le dan clic y responden las preguntas que se plantean en el foro colaborativo y para retroalimentarles. Bueno, quedo pendiente de su respuesta para la retroalimentación. Ahora vamos a ver los pasos del método científico. Primero, la observación. Como pudimos ver, ¿cierto? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó con ese? ¿Por qué se le generaban tantas cosas? Y él empezó a observar, empezó a preguntarse. Luego generó una hipótesis. ¿Cuál era la hipótesis? Las preguntas eran cuáles, porque se estaba muriendo mi planta. La hipótesis fue, eh, la higuera se puede regar una vez por semana, ¿cierto? O pudo decir 3 veces por semana, pero él decidió plantear su hipótesis que fuera una vez por semana. La experimentación la llevó a cabo durante un mes, ¿cierto? Uno, no, no regó una planta. Dos, la regó una vez. La regó 3 veces. La regó una vez por semana. La conclusión, ¿cuál fue? Que a la higuera le va súper bien cuando usted la riega una vez por semana.
Bueno, esa es la conclusión del método experimental que realizó nuestro ejemplo. Bueno, entonces ahora vamos a desarrollar la evaluación. La evaluación consta de 10 preguntas consta de 10 preguntas con múltiple respuesta. Bueno, vamos a desarrollar la primera, que es el método científico. ¿Sí? Ah, no, esta definición puede ser del método científico de los pasos, las características. Entonces, vamos a decir qué es el método científico. Con la segunda pregunta. Establecer relaciones entre hechos para enunciar leyes que expliquen fundamentalmente el funcionamiento del mundo. ¿Qué puede ser? Puede ser las características, puede ser la finalidad del concepto, la finalidad, puede ser la Bien, vamos a continuar. Tercera pregunta. ¿Cuántas son las características del método científico? ¿8? ¿5? 5, ¿cierto? Siguiente. Bueno, ¿cuáles son las características del método científico? Ser riguroso, observable, medible, riguroso. Siguiente. Quinto. ¿Cuántos son los pasos del método científico? Son 5. Bueno. Siguiente. Sexta pregunta. ¿Cuáles son los pasos del método científico? Entonces son experimentación, observación, observación, ¿cierto? Observación, preguntas. Siguiente. Es la investigación de un objeto, cosa o material que desea profundizar sus conocimientos. Es la investigación. ¿Qué es eso que podemos hacer primero? Es la observación. Muy bien. 8. Es la respuesta que le da a un hecho o fenómeno investigado. ¿Qué es eso? Las preguntas. Continuemos. Posible respuesta que le podemos dar a la observación. ¿Cuál es la posible respuesta? Y es verificar la validez de la hipótesis y de lo investigado, que es la experimentación. De acuerdo con lo estudiado, el tema está aquí compilado. Bueno, espero sus respuestas al final de la clase. Debo tener su evaluación en el correo. Bueno, muchachos. Bueno, por ahora vamos a las conclusiones. Espero que el tema ya quede entendido, que cualquier duda me escriben. Bueno, conclusiones. Primero, tenemos muchas razones para justificar la necesidad de conocer y emplear el método científico, ¿cierto? Cualquier fenómeno que se presenta, uno lo quiere saber, quiere saber qué va a pasar, qué va a investigar. Entonces, ¿qué? Empleamos el método científico, ¿cierto? Porque su comprensión nos permite desarrollar el pensamiento y nos da una forma de conocer, ¿cierto? O sea, ya no somos ciegos ni mudos a esa realidad, sino que la vamos a entender. Método científico tanto ofrecer un modo de ser, o sea, un pensamiento, nos hace ver como investigadores a un modo de trabajo, desempeño profesional. En suma, una estrategia a partir de una forma de pensar del mundo diferente, ¿cierto? De forma real, no con nuestras propias conclusiones, ¿cierto? Sino que ya lo hemos investigado paso a paso. Bueno, aquí les dejo unas referencias bibliográficas. Pueden consultar a Gutiérrez, el método científico. Aquí les dejo unos videos, unos libros y esto que les pueden servir para profundizar en el tema, poder desarrollar el foro y, y ahondar en el tema del método científico. Bueno, por último, puedo decirles que soy magíster en sociología de la Universidad UNIR de La Rioja, magíster en educación de la Universidad de México, especialista en derechos humanos de la Universidad ESAP y poseo 15 años de experiencia en docencia de la Secretaría de Educación. Pertenezco al grupo docente de investigadores en educación inclusiva de la SED. Cordial saludo. Espero, chicos, sus aportes en el foro. Cuídense mucho y adelante. Estaré esperando sus aportes. Hasta luego.